Buenas noches, señora. ¿Cómo le va, señor? Estamos arrancando otra noche de frente a frente aquí por las pantallas de Unión TV. Inicio de semana con una inestabilidad del clima que es algo ya propio de esta época del año. Estamos entrando en lo que va a ser ya el fresquete, de repente lluvia, vuelve el calor. Así nos trata este país climatológicamente hablando. Lunes 20 de abril del año 2026, 21 la temperatura. Le quiero agradecer a Horacio Enciso, mi compañero de todas las mañanas, que me hizo el aguante en gran parte de la semana pasada porque nosotros estuvimos en una localidad paraguaya, que a veces suena poco, está muy lejos, está a casi 800 kilómetros de la capital, que se llama Pozo Hondo. Depende geográficamente del distrito de Mariscal de Estigarribia, departamento de Boquerón, pero está ya casi está a metros de la frontera que compartimos con Argentina y de lo que también se conoce como el Trichaco, porque allí confluyen Paraguay, Argentina y Bolivia. Muchos saben, otros no, a lo mejor se van a enterar esta noche. Formo parte de la Fundación Médico La Promo 83, que todo el mundo conoce el trabajo que coordina el doctor Isaías Ricardo Fretes. Yo formo parte hace varios años apoyando un poquito en la difusión, en la parte de comunicación, en la parte logística. Estuvimos llevando asistencia médica gratuita a miles de compatriotas, muchos de ellos de comunidades nativas, y también a pobladores argentinos y bolivianos, por lo que les contaba que eso se conoce como el Trichaco. Esa tarea nos llevó un par de días, por lo tanto estuve ausente gran parte de la semana pasada y le agradezco a Horacio Enciso que me suplió de una manera espectacular. De hecho, estoy pensando ya seriamente que él no va a llegar al programa y yo me dedico así a visitar un poco el interior del país. Esta noche nos acompaña el doctor Álvaro Arias. Estuvo ya con nosotros hace un tiempito por un caso, hoy le convocamos por otro. Yo le decía antes de arrancar este programa que de lo que esta noche vamos a hablar, tiene un nombre procesal, pero mediáticamente hablando se conoce como la mafia de los pagarés, un nombre que impacta la mayoría de los periodistas, por lo menos los que no hacemos habitualmente periodismo judicial. Hay un par de colegas que hacen de una muy buena manera exclusivamente eso. Nosotros que hacemos periodismo en general, no nos especializamos en nada, hablamos de todo, pues no nos especializamos en nada. Conocemos el caso por el testimonio de lo que se conocen como las víctimas. Docentes que dicen, yo compré una licuadora y me descontaron 20 veces el monto de la licuadora, otros que dicen, hace 20 años cobro la mitad de mi salario. Un caso que impactó y mucho porque en verdad hay víctimas, hay gente que sufrió este esquema que hoy se conoce como la mafia de los pagarés, pero procesalmente conocemos muy poco, abordamos muy poco. Yo recuerdo que cuando comenzó este caso decía, como acá hay procesados, jueces, en lo civil, claro, jueces, ujieres, actuarios, abogados, de todo un poco, propietarios de empresas. Yo decía, improbable es que estén todos metidos. A alguno de la cadena se le pudo haber pasado el esquema. Por ejemplo, un ujier pudo haber falseado una notificación y probablemente una jueza no estaba al tanto. Una empresa pudo haber planteado de buena fe un cobro y alguien con mala intención repitió el cobro. O sea, lo que yo siempre planteo es que hay que escucharle a todas las partes de un sistema que hoy está bajo sospecha, están todos procesados, porque alguno que otro puede no estar vinculado al caso que se investiga. También ocurre que no en todos los casos se configura un hecho delictivo. También ya se mezclaron otros casos en los que los cobros estaban bien hechos o bien planteados, bien reclamados, pero ya se armó como una bola de nieve por la gran cantidad de víctimas genuinas en este esquema que se conoce como la mafia de los pagarés. El doctor Álvaro Arias es representante legal del abogado Aníbal Sino. Aníbal Sino está procesado en esta causa por lo que la fiscalía le recrimina haber actuado como abogado de una firma que todo el mundo conoce. A más de uno ya le habrá escrito Nexo S.A. a reclamarle un pago suyo de un familiar o de una persona a la que uno sale como referencia o como garante. Y queremos hablar esta noche con él para entender un poquito más sobre este caso. ¿Cómo está, doctor Álvaro Arias? Buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Muchas gracias. Muy bien. Expliqué bien, ¿verdad? Sí, súper bien. Así mismo. Una pequeña introducción. Sí. El caso
mal denominado la mafia de los pagares. ¿Por qué mal denominado, doctor? Y porque no es así. No, en primer lugar, tenemos que partir de una base muy importante. Según la Fiscalía, en los casos, por lo menos en donde yo intervengo, y que es, ¿por qué? ¿Por qué digo en los casos? Sí. Porque son varios casos. Lo que hizo la Fiscalía fue dividir por juzgados. Juzgado de la Catedral, Juzgado de la Encarnación, Recoleta, etcétera, ¿verdad? Entonces, dividió en los juzgados de paz. En sendas carpetas, o sea. En sendas carpetas, donde hay 10, 12, 15, 20 acusados. Como bien decís, jueces, actuarios, ujieres, abogados. O sea, la Fiscalía le procesó a todos los intervinientes de la cadena. No todos. No ahí, todos. Ahí hay una selectividad inentendible también. Porque hay ciertas personas que de la misma manera se desenvolvieron, como por ejemplo mi defendido, y sin embargo la Fiscalía no presentó ningún requerimiento con respecto a estas personas. Pero la Fiscalía tuvo otro requerimiento en una carpeta de otro juzgado o de la misma carpeta. No. En el mismo juzgado hubieron gente que actuó de la misma manera, pero hubieron abogados que entre paréntesis no hicieron nada. Y sin embargo no fueron investigados, no fueron imputados ni nada por el estilo. No estoy diciendo que todos tenemos que estar, pero si vamos a juzgar con la misma vara, tenemos que jugar para todos, no para selectivamente para ciertos abogados. ¿Y por qué te decía la mal llamada mafia de los pagares? Porque en principio, lo que te digo es, según la Fiscalía, no según yo, según la Fiscalía, no hay un guaraní de perjuicio patrimonial en toda esta historia. ¿Cómo eso? Ni un guaraní, nada. Porque la Fiscalía lo que dice, según la teoría del caso, es imputa y acusa por dos hechos punibles: producción de documentos no auténticos y prevaricato. No hay estafa. Si hay estafa, tiene que haber un perjuicio patrimonial. Producción de documentos no auténticos es por las notificaciones fraguadas, supuestamente. Y prevaricato por judicializar algo que... Claro, no, a ver. El prevaricato es un hecho punible que pueden cometer solamente dos personas: un juez o un árbitro. Eso es lo que dice el Código Penal. Vos, yo, no podemos cometer ese hecho punible porque no tenemos la posibilidad. No tenemos ese rol. Pero la Fiscalía dice, los ujieres se presentan demandas. Se presentan demandas, pagarés firmados, auténticos. Sale la primera providencia. Sale la primera providencia y el ujier le tiene que notificar al demandado. Ahí está el primer acto, de que los ujieres no practicaban verdaderamente esa cédula de notificación. Ejemplo, Juan Pérez está demandado y según el pagaré, según el documento tenía su domicilio en el centro. Vamos a agarrar una dirección ficticia, Palma y Chile. Y el ujier informaba de que se constituyó, se presentó hasta esa dirección y sin embargo la persona demandada no firmó y se negó a firmar o informaba al ujier de que no le encontró a nadie y dejó adherido a la puerta y cosas así. Entonces el abogado recibía la notificación practicada y pedía que continúe el proceso. Y el juez o la jueza dictaba resolución en atención a la cédula de notificación practicada. Asumía que la persona fue notificada. Es que eso dice la ley y voy a seguir ahí. Entonces, en eso constituye el prevaricato según la Fiscalía. Producción de documentos no auténticos cuyo autor es el ujier. Producción de documentos no auténticos en grado de uso cuyo autor es el abogado. Prevaricato porque el juez continuó con el procedimiento, con el proceso, a pesar de que estaba utilizando un documento falso
que es la notificación. Sí. Y el abogado supuestamente le instigó al juez a que cometa el prevaricato. Sí. O sea, lo que dice la fiscalía, en la presunción de la fiscalía, se asociaron para cobrar, diríamos, irregularmente. Sí, esos son los hechos punibles. Sí. Entonces, esa historia que vemos en las redes sociales y vemos en las manifestaciones de que una señora que gana sueldo mínimo y que retiró una plancha y pagó 20 veces más de lo que... y aún le siguen demandando, no le atribuyen realmente en el caso de las mafias de los pagarés. En el caso de la mafia de los pagarés, por ejemplo, hay otro tema. No hay un documento falso, un pagaré falso, me refiero a los pagarés. Sí. Ningún documento la fiscalía dice que es falso. En ningún caso dice la fiscalía de que se le cobró más de una vez. Que hubo repetición de cobro, no hay ahí. O que se le cobró indebidamente. Sí. Dicen de que se usó el documento no auténtico para poder llevar adelante una demanda. Pero con un detalle, mi querido Gustavo. La misma fiscalía, al autor del hecho, que es Lugier, le exime de culpa y le beneficia con o intenta beneficiarle, vamos a ver, con una suspensión condicional del procedimiento. ¿Asumió el hecho? Porque ¿qué es lo que es esa figura? Esa figura es suspensión condicional del procedimiento, se suspende a ciertas condiciones el procedimiento que es el caso. Entonces, por un periodo de tiempo, que puede ser mínimo de 1 año a 3 años, cumple con ciertas reglas, que puede ser prohibición de salida del país, no portar armas, firmar el libro o una donación simbólica. Sí. Y si cumple toda esa suspensión condicional, esa condición, terminó el caso. Se termina en un sobreseimiento definitivo. Bueno, ese beneficio la Fiscalía requirió a favor de los ujieres, que son, según esta teoría del caso, los que consumaron el hecho. No, y claro, por supuesto, ellos son los principales autores de la producción de documentos no auténticos, y si es por ello, sin su presencia no iba a ser posible toda esa historia fantástica que cuenta la Fiscalía en relación a las demás personas, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ese tema utilizan a estas personas que dicen que pagaron más de 20 veces, entonces le utilizan, se queda la sensibilidad en la opinión pública. Se volvió un caso muy, claro, muy simbólico. Por supuesto, sí. Hasta el juicio político de los ministros de la Corte están algunos pidiendo. Imagínate imputarle a un juez, a un funcionario público, es delicado, ¿verdad? Y por supuesto que a los abogados también. Porque el abogado lo único que hace es llevar adelante la demanda que se le plantea, ¿verdad? Claro, pero ahí yo te quiero interrumpir, doctor, porque, a ver, yo te voy a hablar en general, porque vos tenés intervención en el caso de Aníbal Sino, pero hay varias carpetas abiertas, incluso fuera de Asunción. Sí. En uno de los casos, un medio publicó que un mismo mujer hizo en un día algo así como 60 notificaciones, que eso es físicamente improbable porque no podía estar en 60 lugares al mismo tiempo. Sí. Eso ya da la pauta de que esas notificaciones fueron fraguadas. Sí. Eso no hay en la carpeta de ustedes. Permitime responder. Sí hay. Sí hay, y es lo que yo te decía. Los ujieres, que son los autores materiales. Los autores directos del hecho punible de producción de documentos no auténticos, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía. Porque asumieron el hecho. Porque prestaron declaración y confesaron todo esto. O sea, eso está fuera de toda duda. Sí. Eso es lo que estás afirmando. Pasó. Sí. Por ejemplo, que a una persona le notificó hoy a las 2 de la tarde en Ciudad del Este y a las 2:30 en Pedro Juan Caballero, por ejemplo, para hacer un exagerado y no tan exagerado. Y no se puede delegar esa tarea, no es que puede subcontratar. No. Es indelegable la tarea. Claro. Entonces, a estas personas que son depositarios de la fe pública, porque el ujier es como el escribano, así como el actuario. Lo que él informa, da fe pública. Y si alguien quiere anular ese documento, tiene que redarguirlo de falso.
se tiene que plantear un incidente y cuestiones propias para demostrar y asegurar de que un documento es falso. En el caso de la mafia de los pagarés, no hay ni un solo pedido de redargución de falsedad. Entonces, esa historia de que los ujieres hacían notificaciones en distintos puntos del país simultáneamente está confesado por los mismos ujieres. ¿Pero esa era cosa de los ujieres o estas empresas como Nexo S.A. y otras empresas de cobranza fueron los que instigaron a eso? ¿Y cuál era el objetivo según la Fiscalía? ¿Era repetir pago? ¿Eran pagos por primera vez? No. Y ahí está el gran dilema, porque no hay repetición de pago. No, según, insisto. No son notificaciones fraguadas de cobros que ya se hicieron. No. Directamente la Fiscalía dice, el ujier fulano de tal hizo 100 notificaciones, de las cuales 50 hizo un día y 50 hizo otro día. Y estas notificaciones son falsas. Los abogados utilizaron, al presentar el expediente, al impulsar la demanda, y el juez prevaricó porque dictó una resolución en torno a un documento falso. Pero no existe esa declaración falsa por un lado, y por otro lado el informe del ujier da fe pública. Y sin embargo la Fiscalía insiste en dejarle de lado a estas personas. Nosotros decimos, bueno, listo, está bien, hay una acusación, hay una disposición del Código Procesal Penal que refiere de que en la audiencia preliminar no se tratarán cuestiones que son propias de un juicio oral. Claro. Y bueno, entonces vamos todos a juicio. Vamos los jueces acusados, los abogados acusados, los actuarios, los ujieres, porque ahí está el tema. Si uno quiere defender la teoría que el Ministerio Público está diciendo del caso, los ujieres tienen que estar. Y ahí vamos a ver en un juicio oral en donde sí se tiene que analizar el fondo de la cuestión, en donde sí se tiene que sopesar todos los elementos incriminatorios y las pruebas de descargo para luego dictar una sentencia. Totalmente. Quiero detenerme acá para después pasar a ver qué va a ocurrir acá en adelante. El ujier confiesa, dice, yo falsifiqué, completé la cédula, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cómo Álvaro Arias, abogado del abogado de Nexo, argumenta mi cliente no tuvo participación? El ujier Gustavo Recalde hizo porque quiso, por caigüe, pues quería notificar y quedarse a tomar tereré, pero mi cliente no le pidió. ¿Cuál es el argumento? ¿Cómo se defiende eso técnicamente? Bueno, si se van a juicio. Sí, claro. Bueno, a ver, en primer lugar, la responsabilidad penal es personalísima. Si Gustavo, en el ejemplo... Pero ahí no hay autoría, coautoría, autoría moral. Claro que sí. La autoría moral es la instigación. Yo le contrato a alguien para que haga algo. Ese sería el instigador. Pues hay que probar que Sino le contrató al ujier. No, hay que probar que Sino le instigó al juez para que cometa un prevaricato. Es realmente una locura, ¿verdad? Pero vayamos por parte. Si el ujier confiesa haber cometido el hecho punible, ¿por qué lo hizo? Tiene que responder el ujier. No te olvides que los ujieres cobran un viático por cada cédula practicada, y el demandante, ya que usamos el tema de Nexo es el que le tiene que entregar el dinero al abogado para que el abogado a su vez le facilite al ujier para que el ujier haga practique la cédula de notificación. El ujier recibía ese viático, pero sin embargo no practicaba la cédula de notificación. Es lo que dicen ellos mismos. Bueno, nosotros sostenemos de que no se demostró absolutamente la participación del abogado, del juez, del actuario. Acá hay un principal responsable y cada uno se tiene que hacer cargo. ¿Ese pago se hace en efectivo? ¿Efectivo, transferencia? De cualquier manera. Claro, porque es un viático determinado por acordada de la Corte, ¿verdad? ¿A qué voy yo? Porque si yo soy el fiscal y Álvaro Arias, abogado de Aníbal Sino, yo le pregunto, ¿cómo le pagaste al ujier Gustavo Recalde? Y vos me decís, yo le pagué, a ver, pido oficio y veo si el abogado Álvaro Arias, el abogado Aníbal Sino le pagó al ujier Gustavo Recalde
Sí. el monto exacto del viático. Sí. Porque ahí pues es improbable que yo le pague al ujier el 25.000 o el 50.000 y el tipo sea un kamikaze que se vaya a falsificar una cédula. Ahora, si en vez de 25.000 yo le giré 1.000.000 por cédula, ahí hay una presunción de que yo le instigué. Eso la fiscalía no tiene. No tiene, y muy buen punto el que está diciendo. Porque fue lo que nosotros dijimos en la audiencia preliminar, y vamos a hablar de la audiencia preliminar enseguida. Sí. En la audiencia preliminar la fiscalía dice los ujieres cobraban menos de lo que corresponde a una cédula de notificación. Veamos el caso. Vamos a suponer que el ujier Gustavo tiene que cobrar, por decir cualquier cosa, sin identificar el monto exacto, 35.000, 50.000 guaraníes por cédula. Sí. Bueno, la fiscalía dice Gustavo cobraba 25.000, no 50.000. Entonces, en la jerga tribunalicia está lo que se conoce como cédula de notificación voladora. Voladora, sí. Bueno, ¿qué es lo que es la cédula voladora? Es cuando sucede esto que estoy diciendo. Cuando un ujier agarra una cédula de notificación, se va a la casa de Juan Pérez y dice que le notificó sin notificarle, entonces eso es una cédula voladora. Y para que un ujier haga esto, tiene que cobrar muchísimo más que de lo que yo te corresponde. planteo, claro. Y sin embargo, en este Porque caso... él, recordando tu palabra de que es un escribano que da fe pública. Y sin embargo, Gustavo, la fiscalía, en este caso de la mafia de los padres, afirma que los ujieres cobraron mucho menos de lo que le correspondía. No tiene sentido. Si yo le contrato a un ujier para que haga algo indebido, como el caso que estoy diciendo, le voy a pagar mucho más de lo que le correspondía para que manifieste, falsee, diga de que si fuera, porque yo entiendo que estas empresas como Nexo S.A., como ellos compran cartera de morosos, cuando se van a presentar al juicio, se llama Ejecutivo Coro Guaraní, se llama, ¿verdad? Vos te vas al juzgado de la Recoleta y vos te vas a llevar de a 200. Entonces, quiero cambiar nomás el escenario. Se va al abogado Aníbal Sino, lleva 100 carpetas ya para que sea más fácil el ejemplo. En vez de pagarle 35.000 por carpeta, que sería 3,5 millones, le da un 2 millones. Y ahí se ponen de acuerdo y no notifiquen nomás, pero de cobros que corresponden. Claro. Y lo que hace que el ujier se vaya a menos, igual tiene la gravedad de que si le paga 1 millón por cédula para que fraude luego y Gustavo no se entere del juicio y pierda el juicio. No, por supuesto que es grave esto que estoy diciendo. Es la comisión de un hecho punible. Pero ¿quién es el que está cometiendo el hecho punible? La fiscalía, claro, el ujier. Entonces la fiscalía lo que tiene que hacer es demostrar que en el caso del ejemplo que estamos dando, que Sino le compró al ujier. Y eso lo está demostrando. A ver, hablamos de la declaración de los ujieres, porque también salió en la prensa, en estos periódicos que son especializados en temas judiciales, El Observador, PDS, hay varios hoy. Judiciales. Judiciales.net también hay varios, ¿verdad? Y yo respeto mucho el trabajo, porque ellos son los que están encima, nosotros no tenemos el seguimiento procesal. Y hay declaraciones, doctor, que algunos dicen, por ejemplo, que el ujier declaró que le entregaba 25 millones semanales a la jueza. Sí. ¿Y de dónde quitaba la plata si cobraba menos? Y lo que dice la fiscalía es de que el producto de los viáticos por la cédula de notificación, el ujier tenía que distribuir entre, por ejemplo, el juez. Y por eso no hacía el trabajo notificar. Y seguramente, ¿verdad? Pero no logró demostrar, porque es la palabra del ujier, es como que vos digas, yo le di 10 millones a Álvaro. ¿Y cuál es tu prueba? No, no hay prueba. Espera, en el tema de prevaricato, vos explicaste que puede cometer el juez o el árbitro. Acá no hay un arbitraje, entonces el juez. Sí, es lo que dice el código. Entonces, Aníbal Sino tenía trato con el ujier. Sí. Como cualquier abogado. Si le entrega la plata al ujier y el ujier dice, no voy a notificar y le voy a dar la mitad a mi juez, Aníbal Sino no tiene participación directa allí. Exactamente, pero además, Gustavo, para ser justos, la palabra de una persona que está imputada, que está es sospechosa de haber cometido un hecho punible, está bajo las reglas de la declaración indagatoria. ¿Y qué significa eso, Gustavo? Que no está obligado a declarar en su contra. Que no solamente eso, claro, no está obligado, eso claro porque es constitucional, sino que además
está exonerado de promesa y juramento Claro. de decir verdad. Sí. Pero no queda ahí. En la indagatoria puede mentir, en la testimonial lo que no puede mentir. No, claro, ahí está cometiendo Sí. un hecho que Sí. se llama falso testimonio. Pero si yo afirmo algo como imputado, como sospechoso de haber cometido, tengo que demostrar eso. Si yo, no sé, estoy afirmando... Espera, vamos a ir al caso Sebastián Marcet, que un día en público él dice, yo le compré a toda la policía. Sí. No se puede tomar literal, Y no. porque es un procesado. No solamente eso, sino que tiene que haber una prueba directa para que demuestre eso. Para que demuestre Sí. esa afirmación hecha por Claro. Marcet. En este caso. Ese ofrecimiento que la fiscalía le hizo a los Ujieres de decirle, muchachos, acepten nomás el hecho y le vamos a dar una salida procesal menor gravosa, que es la suspensión condicional del procedimiento, que implica asumir el hecho y someterse a regla de conducta y en un plazo liquidar el tema. Así mismo. Eso le ofreció también a los abogados de la empresa, a los jueces. No. No le ofreció la No, fiscalía. no. Yo informalmente hablé con uno de los fiscales, la doctora Belinda Bobadilla, y ella me dijo que de ninguna manera iba a admitir una cosa así. O sea, ella entonces entiende que el Ujier es la voz más débil, que fue compelido a hacer lo que hizo, Pero y que sí. los responsables son los... Y sí, es lo que dice seguramente, ¿verdad? Pero en esta explicación que estoy dando, los autores directos que han confesado incluso son los Ujieres. Entonces, sin embargo, el juez, en el caso que ya tuvimos la audiencia preliminar, le dio trámite de oposición. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el juez no está de acuerdo en darle una salida como la suspensión condicional del procedimiento, se le tiene que pasar los antecedentes al fiscal general del Estado, Sí. para que a través de su fiscal adjunta, en este caso de delitos económicos y anticorrupción, que es la doctora Soledad Machuca, Sí. pueda revisar la situación. Ya sucedió en un caso similar, en donde la misma cuestión, el juez le dio trámite de oposición, en este caso Otazú, que es juez Humberto, le dio trámite de oposición y la fiscal adjunta rectificó, acusó a los Ujieres y afirmó que deben ir también a juicio oral. Ahora, doctor, no puede ser ves que siempre se habla, nosotros cuando vemos muchas películas, Sí. conocemos la figura que se conoce como la delación premiada, Sí. que no configura en el Código Paraguayo. No puede ser una delación premiada disfrazada, que como los Ujieres confesaron el esquema, eso va a ayudar a condenar a abogados y jueces, que la fiscalía les premie con una salida. Claro que sí, por supuesto. Tiene todo el maquillaje de la delación premiada. En el procedimiento penal paraguayo no existe la delación premiada como vos afirmas, salvo en caso de drogas. En el caso de drogas hay delación premiada en nuestro sistema. Que el que actúa de mula diga quién le dio la droga. No solamente eso, sino que el que está imputado por un hecho referente al narcotráfico y reúne ciertas condiciones y ciertos requisitos. Que no te da antecedentes. Que no viene a la casa ahora. Entonces puede beneficiarse con una delación premiada, pero dando una información seria, real. Y que conduzca a desmantelar todo un esquema. Por ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso de los hechos punibles ordinarios, para decirlo, no existe la delación premiada. Entonces lo que quiere hacer la Fiscalía en este caso, de la mafia de los pagarés, es darle ese beneficio a los autores de los hechos y ofrecerle como testigo a ellos mismos. O sea, un Ujier que actuó en estas condiciones está imputado, declaró como indagatoria. Sí. La Fiscalía le da ese beneficio, o pretende darle, que hasta ahora está discutiéndose, por lo menos en el caso que nos toca a nosotros, y si es que se le da, entonces la misma Fiscalía le quiere ofrecer como testigo a estas personas que estuvieron imputados en esta misma causa. O sea, estas personas pretende la Fiscalía que declaren como indagatoria y como testimonial en un mismo caso. Claro, a ver, según la Fiscalía, ¿cuál es la responsabilidad de Nexo S.A. de presentar, o sea, qué lograría Nexo S.A. si acá no estamos hablando de los casos de repetición? Sí. Que es lo que vos decís. Lo que lograría es apurar un trámite que
bien hecho puede tardar más meses y fraguando una sola notificación puede simplificarse el trámite. Bueno, o sea, ¿qué es lo que la Fiscalía dice? Sí. La Fiscalía, en primer lugar, no le atribuye nada anexo y a ninguna otra de esas casas de cobranza. Directamente va a atacar al abogado de la casa diciendo de que ellos utilizaron un documento no auténtico y instigaron al prevaricato. Por eso decía al comienzo, acá no hay perjuicio patrimonial. Las casas dueñas de los créditos no fueron atribuidos haber quitadole un dinero o producido un perjuicio patrimonial a ninguna persona. En ningún caso. En ningún caso. Entonces hay una bola de nieve mediática que mezcla casos reales de personas que fueron perjudicadas con cuestiones procesales que no son correlativas. Asimismo, si hay casos en donde verdaderamente un abogado utilizó un documento falso, por ejemplo, o le cobró ya todo el capital más los intereses y aún así le volvió a demandar a una persona que no tiene todos los recursos intelectuales para poder defenderse correctamente, entonces tiene que atacarle a esa persona. Pero yo me limito a decir a lo que a mí defendido, Aníbal Alsino, en estos expedientes denominados la mafia de los pagares, no hay un perjuicio patrimonial para nadie. Sí. ¿Entendés? Entonces, todas esas personas que dicen de que le estafaron, de que le cobraron mucho más de lo que corresponde, que pagó 5 veces el monto, tienen que ir caso por caso, porque en estos casos, en donde se le dio cobertura mediática, en donde se conoce como el caso de la mafia de los pagares, no existe, no se produjeron este tipo de actos que estamos hablando. Sí, ¿y qué pide la Fiscalía en el caso de Aníbal Alsino? Y bueno, le acusó, sí. Le imputó primero. Sí. La imputación, sinónimo, sospecha. Sí. Tiene 6 meses la Fiscalía para recolectar todos los elementos de cargo y de descargo. Y con un criterio de objetividad se tiene que desenvolver, lo cual ya fue quebrantado por la Fiscalía. Luego le acusó a todos menos a estos Ujieres y se va a la siguiente etapa, que es la audiencia preliminar, que ya se hizo, y pasa al juicio oral y público, sí, que es lo que nos espera ahora. Pero que va a arrancar... No, más allá, Gustavo, porque nosotros planteamos una serie de incidentes dentro de la audiencia preliminar, que la mayoría de ellos, de los incidentes, fueron rechazados por el juez. Nosotros apelamos y ahora se está tramitando la apelación, todavía no hay una respuesta de la Cámara, pero si seguimos la tendencia, la Cámara va a rechazar nuestros recursos, salvo algunos que otros, porque yo te quiero contar algo, y para los abogados que conocen todo esto, nosotros, por ejemplo, con el doctor José Enrique García, que ejercemos la defensa de Aníbal Alsino, abogado, entre otros incidentes planteamos una excepción de inconstitucionalidad. ¿Cuándo se puede presentar una inconstitucionalidad? Uno puede elegir por la vía de la acción o la vía de la excepción. La vía de la excepción, que es el camino que escogimos, señalamos de que una norma que tiene el Código Procesal Penal es inconstitucional y debe ser declarado inconstitucional por la Sala Constitucional de la Corte. Y escogimos la vía de la excepción porque ese es el camino cuando uno quiere atacar una norma en el marco de un expediente. Sí. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Decimos que esa disposición del Código Procesal Penal que dice los jueces velarán para que en la audiencia preliminar no traten temas que son propios del juicio oral. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el sobreseimiento definitivo. Por ejemplo, yo digo, Gustavo, o vamos al caso, que Aníbal no cometió el hecho punible por esto y esto. Y el juez dice, no, espera un rato. Acá hay una disposición del Código Procesal Penal que impide que yo pueda analizar el fondo de la cuestión.
vayan a un juicio oral, discútanlo ahí, y yo no sé si Aníbal es culpable o inocente, vean eso en la siguiente etapa del proceso. Sin embargo, dentro del mismo Código Procesal Penal está el artículo que dice sobreseimiento definitivo, y dice así: corresponderá el sobreseimiento definitivo cuando resulta evidente que el hecho no existió o que no ha participado en él, y otras posibilidades. ¿Y cómo yo, juez, puedo saber si una persona tuvo o no participación de un hecho? O si, ¿cómo yo, juez, puedo saber si resulta evidente que el hecho no existió, si no puedo estudiar el fondo de la cuestión? Se contraponen, claro, se contradicen, son totalmente opuestos. Sí. El hecho de que el juez no puede tratar temas que son propios del juicio oral y el sobreseimiento definitivo. Entonces nosotros decimos, Gustavo, en esta audiencia preliminar, planteo la excepción de inconstitucionalidad. Se tiene que formar un expediente y se tiene que ir a la sala constitucional de la Corte para que le den trámite y luego la Corte haga lugar o no. El único que puede, el único facultado para determinar si una norma, como es lo que estamos diciendo, es constitucional o no, es la Corte. Nosotros planteamos, como dice el Código Procesal Civil, que es de aplicación supletoria en el proceso penal, y el juez resuelve no darle trámite. No le dio trámite. No, prácticamente no admitió. No admitió. Sí. Le declaró inadmisible sin tener él esa capacidad para poder definir si algo es inconstitucional o no. O sea, una barbaridad es. Mira. Esto hizo Rodrigo Estigarribia. Y nosotros apelamos, Rodrigo Estigarribia, que es el juez. Nosotros apelamos y ahora se está tramitando, apelamos el rechazo, ¿verdad? El rechazo de darle trámite. Ni siquiera, repito, se estudió el fondo de la cuestión. Y va a ir a Cámara y vamos a ver si la Cámara aplica el derecho y revoca esta resolución del juez, ¿verdad? A ver, si la Fiscalía le acusa a tu cliente y a otros integrantes de este expediente, se va a juicio oral y se comprueba lo que ellos dicen es la participación en el prevaricato y en la producción de documentos no auténticos. Sí. ¿A qué se exponen? Bueno, el marco penal, si hay concurso, ¿qué significa concurso en el marco del proceso penal? Cuando una persona infringe comete más de un delito. Claro. Por ejemplo, en este caso, producción. Más prevaricato. Producción de documentos no auténticos y prevaricato. Entonces, tiene que salir un nuevo marco penal. Sí. La pena mínima. Como no tenemos la sumatoria de condena, de pena. Claro. Verás vos. En Brasil, por ejemplo. En los Estados Unidos fue condenado a 3 cadenas perpetuas o a 200 años. Sí. Bueno, eso no funciona en nuestro caso. Se genera un nuevo marco penal y hay que hacer el cálculo. El cálculo, exactamente. Claro, pero el concurso, o sea, que sean más de una participación, hace que la pena sea mayor a la que hubiera sido si era un solo hecho. Sí. ¿Y cuál sería el peor de los escenarios para tu cliente? Y yo creo que hay que hacer el cálculo, pero 5 años es la pena para ambos casos. Sí. Y ahí se hace de acuerdo a un artículo del Código Penal, se tiene que hacer el cálculo y es la pena del delito más importante más la mitad. Del otro. Entonces, claro, del más importante. Sí. Como son iguales, entonces... Claro. A ver, si se diera el caso que se va a un juicio y hay una condena en primera instancia, ustedes evidentemente van a apelar. Claro. O sea, van a ir hasta una tercera instancia. Sí. ¿Hay forma de reclamar en una corte interamericana, en una instancia internacional, si ustedes consideran que hubo una injusticia? Claro que sí, por supuesto. Por supuesto, ahí hay muchos casos, hay ejemplos. El caso del ministro Bonifacio Ríos Ábalos, que fue destituido... Con Fernández Adea. Que fue destituido vía juicio político. Sí, con Fernández Adea. Fue destituido vía juicio político y su defensa recurrió a la Corte y ganó. Claro. Y le obligó al Estado paraguayo a resarcir, porque ya el daño, el perjuicio que tuvo, que fue la destitución, ya se produjo. La misma cosa Alejandro Nissen, siendo fiscal y que fue destituido vía jurado enjuiciamiento de magistrado, la misma suerte, y así hay muchos casos. Casos. ¿Cómo está hoy él, Aníbal Sino? No, y está realmente golpeado, ¿verdad? Porque
O sea, se convierte en un no, ciudadano de segunda... Él lo que estaba haciendo... Acá pues dicen que la imputación no causa agravio, ¿verdad? No, que no va a causar. Causa un agravio irreparable. Y hay casos y casos que puedo demostrar con plena certeza de que le causa un agravio gravísimo a una persona y le cambia la vida. En el caso de él, ejerciendo la profesión de abogado, llevando adelante juicios civiles, que es lo menos, vamos a decir, mediático por un lado y por otro lado lo más sencillo que hay. Sin embargo, ahora le involucran en un feroz caso en donde está lamentablemente e injustamente acusado por un hecho que realmente él no cometió. Claro, ¿cuántos hay como él que son abogados de otras firmas? Y mira, voy a darte números así redondos, ¿verdad? Va a haber 20, 25, 30 abogados, colegas que están así. Hay unos cuantos jueces, existen, bueno, los actuarios, porque en esta historia también le involucran a actuarios, no sabemos cómo ni por qué, oficiales de justicia, pero sin embargo los ujieres son los beneficiados, los que confesaron el hecho. ¿Todos los ujieres confesaron el hecho? No, no, hay excepciones. ¿Y los que no confesaron están acusados? Juicio oral. Mira. Sí, así mismo. Es más, en esta audiencia última estuvimos, varios ujieres pidieron lo mismo y la fiscalía se opuso. Y a los que declararon y confesaron, no se opuso. Existe un principio dentro de nuestro Código Procesal Penal que se llama igualdad de oportunidades procesales. Eso significa que vos y yo hicimos lo mismo y tenemos que tener la misma oportunidad. Si a mí me dan A mí también, al otro también le tienen que dar A. Entonces eso violó la fiscalía con respecto de estos ujieres, a quienes le acusó y requirió que vayan a juicio oral, y a los que no. Es más, el juez luego ya tuvo una actuación especial, dirían. ¿Por qué? Porque la audiencia preliminar para todos nosotros fue en una ocasión, y para los ujieres que estaban beneficiados con la suspensión condicional del procedimiento hizo en otra fecha, en otra jornada. Lo que se estila es hacer todo de una vez. No es solo que se estila, eso es lo que dice el código. Hace poco, porque hay algunos casos de la mafia de los pagares que están un poco más adelantados. No recuerdo muy bien qué juzgado es, pero que tuvo otro juez en donde yo no intervengo, en donde están otros jueces, otros abogados, etc. En ese caso, la fiscalía decidió a algunos acusar en un momento, a otros en otro momento, y se hizo la audiencia preliminar en distintas épocas. Entonces se eleva a juicio oral ambos, pero a uno ya le fijan el juicio oral. Y hablé también con unos colegas que apelaron el llamado a medias. Por decirte, a 10 personas le citaron a juicio oral y a otras 5 no, en otro momento. Vamos a hacer... Bueno, entonces la defensa de estos recurrieron y la Cámara revocó y le obligó a los jueces de sentencia a que hagan un solo llamado. Un solo juicio oral para todos. O si no, puede suceder cualquier... no, y puede pasar que se dé algo así como que se juzgue 2 veces un mismo hecho. Si sí, son 2 juicios diferentes... Pero además tiene que haber un principio de concentración. Tiene que estar todo en un mismo acto procesal. Sí. Además, por lo que significaría llevar adelante juicios que tienen las mismas pruebas prácticamente en duplicado. O sea, en este mismo caso de Aníbal Sino es que está la autora Civils. En este mismo caso está la jueza Analía Civils, que tuvo una... porque en la audiencia preliminar los imputados tienen la opción de prestar declaración, dar su versión acerca de los hechos. Dentro de la preliminar, la doctora Analía Civils decidió prestar declaración y, sinceramente, conste que no es mi defendida, pero realmente le destrozó la teoría del Ministerio Público. ¿Por qué, doctor? Y porque explicó cuál es la función del juez, en qué consiste el juez, en qué consiste el trabajo, de qué manera se producen. Está especializada en esa materia, y los fiscales penales
no tienen ese manejo que ella sí tiene. Y le desarticuló totalmente la teoría del caso de la fiscalía, explicando con detalles cuál es el rol del ujier, cuál es el rol del abogado, cuál es el procedimiento, de qué manera ella trabajó, cómo se capacitó. Realmente fue impecable su declaración y desarticuló totalmente la teoría del caso. En el caso de ella, lo que me parece que complicó aún más su situación fue el entredicho que tuvo con el director del Observador, que es el colega Carlos Benítez, ¿verdad? Porque entiendo que un día ella va hasta el local del medio. No, ese fue otro caso. Otra persona fue. Otra persona. Una abogada fue. Esa fue una abogada, no fue la... ¿Del mismo apellido? No recuerdo el apellido, pero... No, es su caso. Estoy totalmente seguro que no es ella ni tiene su mismo apellido. Y ese fue otro caso que incluso después se le atribuyó haber atentado contra Carlos. No es Analía Civil. Perfecto. Así bueno, la doctora Analía Civil, ella dice, yo quiero declarar, voy a hacer... Y declaró y vos decís, ella desarticuló. Totalmente. Ella llegó a hablar con la prensa. Sí. Habló con la prensa. Me gustaría entrevistar en algún momento para que explique un poco o si se puede acceder a su declaración. No, yo creo que ella va a acceder porque fui testigo de que conversó con la prensa, asistió a algunos programas, en fin, creo que... Ella está fuera del cargo. Ella está suspendida, no está destituida. A la resulta de este juicio. Si ella tiene un sobreseimiento, ella vuelve al cargo. Claro. Si ella termina yendo a un juicio oral con una condena en primera instancia... No, tiene que ser la condena firme. Sí. Y seguramente el jurado de enjuiciamiento observará su situación. O sea que a mí lo que me sorprende, doctor, es porque es la primera vez que tengo la posibilidad de entrar en detalle. ¿Verdad? Yo insisto, los que no hacemos periodismo judicial, los que hacen periodismo judicial tienen, no sé, se me ocurre un Héctor Alegre, un Carlos Benítez, ellos tienen una perla civil, tienen la posibilidad de tener. Nosotros que no tenemos, nosotros metimos todito en una misma bolsa. O sea, la señora esa que se va a una manifestación con María Esther Roa, y dice, hay un Pedro Areco también, que es un coordinador, por ejemplo, de víctimas de la mafia de los pagarés, que se va al Congreso junto a los senadores Rafael Virizola, Esperanza Martínez, y nosotros le cargamos eso a esto procesado. Claro. Y no tiene relación. No. Los que fueron estafados al ser cobrados 2, 3, 4, 5 veces más de lo que le corresponde, no se estudió en este caso. ¿Por qué no se estudió? Porque la Fiscalía luego dice que no sucedió eso en estos casos. En esos otros casos no están judicializados. En los casos en donde estas personas se manifiestan, yo al menos no intervengo y sus expedientes no están denominados como la mafia de los pagarés. Bueno, entrando igual en el caso, esto pues generó mucho debate, que hay que cambiar el sistema, que ahora hablan de, ¿cómo se llama eso? Foliar el pagaré, digitalizar. Ese debate pues abrió esto que se comenzó a discutir. ¿Vos sos partidario que hay que cambiar el sistema de tramitación de los...? Sí, yo creo que se tiene que mejorar. Quedó obsoleto este sistema. De hecho, el tema del expediente electrónico. Hoy día está en vigencia el sistema electrónico de los expedientes, lo que nosotros conocemos. ¿Te acuerdas? Antes, a lo mejor, no sé, hace 20 años, menos, 15 años atrás, se me perdió el expediente. Sí, había que reconstruir el expediente, había que irse a una oficina, sacar una I, ¿verdad? Bueno, hoy ya no existe eso, porque el expediente está... Hoy ya no le puede pagar a un actuario para que haga desaparecer el expediente. No, ya no se puede. Ya no, porque está en... Cada abogado tiene un PIN, un acceso que le habilita en el sistema Ubisoft de la Corte Suprema de Justicia y accede a sus expedientes. Eso se está poniendo en vigencia en los juzgados de paz y ante tu pregunta si se tiene que cambiar el procedimiento, yo creo que sí. Eso es para bien. Pero también quiero decir de que los políticos están utilizando este caso para llevar agua a su molino, porque ellos, bajo el pretexto de que le quieren ayudar a la gente, están mal utilizando e informando de una manera equivocada. Me parece que tenemos que ser más serios en ese sentido, y si queremos corregir, tenemos que ir al punto en cuestión
y acceder a todo esto que vos estás diciendo de O sea, modernizar claro, el esa procedimiento. gente que se va al Congreso, se manifiesta, no presentó denuncia en sus casos de repetición de pago. No. Esa gente que, vos habrás visto en la noticia, Sí, gente claro que que dice, vi, claro que yo vi. hace 15 años cobro la mitad nomás. Sí, Y yo quité una licuadora, dice. pero Gustavo, en el caso, yo vengo acá por Sino. Sí. Y en el caso de Sino, No hay eso. No hay eso. No hay eso. Perfecto. Y ¿cómo se va a desarrollar esto que está pendiente de resolverse? ¿Cuáles son los plazos hoy? Y bueno, hoy día este caso que tuvimos, esta maratónica audiencia preliminar que duró algo así como 10, 12 días, nosotros planteamos un recurso de apelación general, Sí. al igual que todas las otras defensas o la mayoría, y se está tramitando esas apelaciones. Se le debe correr traslado al fiscal, el fiscal tiene que contestar y una vez que se conteste o que se agote el plazo para contestar, se tiene que remitir a la Cámara de Apelaciones que observará, verá, analizará la admisibilidad del recurso y si es posible su Claro, revocatoria. pero vamos al peor de los escenarios Sí. para Aníbal Sino que tú Sí. defendido. Se van a juicio. Sí. ¿Sobre qué vas a trabajar en juicio para desarticular Y la acusación? Nosotros ofrecimos una serie de pruebas. Una prueba que la Fiscalía, por ejemplo, se opuso y el juez increíblemente no hizo lugar. Se trata de la pericia técnico-jurídica, porque como decía anteriormente, este tema de la preparación de acción ejecutiva y de los juicios ejecutivos es una materia que los fiscales están afirmando sin saber el procedimiento. Entonces, Claro, son fiscales penales que están Claro. estudiando casos sí, civiles. Sí. Es Por como- eso vos decís que Analía Civil le dio una cátedra de... Así mismo. Es como que un médico, no sé, perite de un partido de fútbol. un traumatólogo opine sobre un ginecólogo. ¿No va a entender? Entonces, para darle luz... Va a tener conceptos generales, sí, pero no va a tener... conceptos generales sí, Ajá. pero especializados no. Entonces, nosotros ofrecimos la pericia técnico-jurídica, que hay una disposición... ¿Quién puede hacer eso? Nosotros ofrecimos unos peritos, unos especializados, nombre y apellido. Hay un principio dentro del derecho penal que dice libertad probatoria. Yo como abogado, integrante de una defensa técnica, tengo la obligación de defenderlo correctamente, utilizar todos los medios y además tengo esa posibilidad de ofrecer pruebas que a la estrategia de la defensa cree conveniente para poder presentarse. Las que sean, no hay limitación Y ahí. no, claro, salvo que él pida que venga a declarar Donald Trump, que es imposible, sí, ¿verdad? sí. Pero cuando estoy ofreciendo una pericia para que se demuestre realmente que la actividad profesional de Aníbal Sino estuvo adecuada o no a lo que dice el Código Procesal Civil, y sin embargo el juez rechazó. ¿Y hay jurisprudencia de casos en los que se recurrió a esa pericia Sí, técnico-jurídica de fiscales penales investigando temas civiles? Hay casos, ¿Y echaron luz? echaron luz y Re- fueron absueltos. Eso te pregunto. Hay un abogado, me reservo el nombre y apellido, a quien le aprecio también, que fue imputado a sí mismo por la Fiscalía de Delitos Económicos. Su defensa ofreció la pericia técnico-jurídica, se Accedieron. fue a juicio oral, declararon estos peritos y fueron absueltos. Fue absuelto, Pasó eso. pasó eso. O sea, que ahora, hay una cuestión que yo no sé si usted analiza, ese es un tema también que a mí me llama, o sea, me gusta mucho la reflexión porque es mi campo. Los estudios jurídicos hacen valoraciones comunicacionales. ¿Saben qué sentido te digo? Sí, Son casos con condenas mediáticas, ¿vos sabés eso? claro que sí, me ha Claro. tocado varios de ellos. No, vos tuviste muchos Sí. casos, este no es el primero. Sí. Y en todos esos casos que tuviste, ¿sentiste que hay una presión mediática por sensibilidad o por lo que sea, que ejercen presión, tipo un juez que dice, pucha, tengo una duda razonable, pero yo tengo que condenar, ¿verdad? Gustavo, eso se da todos los días. Todos los días nosotros como abogados soportamos eso y los jueces, fiscales y demás actores en un proceso penal, sobre todo penal, Sí. que es lo más sensible, lo más mediático, suceden ese tipo de cosas. Sí, en mi caso por lo menos hacemos esa valoración hacen. comunicacional y tenemos un departamento que se dedica a eso. que se dedica a eso. Sí. ¿No sentís que salieron tarde a explicar? No, porque supuestamente, como decía anteriormente, la Fiscalía
Digo supuestamente porque no se cumple en la mayoría de los casos. Hay un artículo, el 54 del Código Procesal Penal, que dice el Ministerio Público deberá desenvolverse con un criterio de objetividad. Fuera de presiones, fuera de... Pero totalmente, o sea, a ver, voy a demostrar cómo no han tenido ese criterio de objetividad. ¿Por qué a unos Ujieres le dio la suspensión condicional del procedimiento y a otros no? ¿Por qué le dio a estos y a aquellos no? ¿Por qué a los autores principales sí y a los demás no? ¿Verdad? Ahí nomás luego ya Esa es la parte. Entonces, me preguntas si salimos tarde. Puede ser que hayamos salido tarde, pero estamos a tiempo para por lo menos que se escuche nuestra versión. Y imagínate vos que estamos recién en la etapa intermedia, falta todavía. Lo que pasa es que, doctor, que acá pues lo que ocurre es que vos me explicás la conducta procesal o técnica de Aníbal Sino, ¿verdad? Y es muy entendible, o sea, yo creo que si la Fiscalía no tiene cómo probar que Aníbal Sino le pagó una plata al Ujier y hizo el trato de que vuele la cédula para cobrarle más rápido a alguien. Pagarle menos, dice la Fiscalía. Bueno, pagarle menos, ahí hay un razonamiento que no me cuadra, ¿verdad? Pero yo creo que sí, pero hay nomás una cuestión que comunicacionalmente, no es por... me gustaría llamarle después al juez y arriba y preguntarle qué va a hacer con esto, ¿verdad? Me encantaría hablar con el fiscal, hablar con el juez. Pero comunicacionalmente el juez dice, pucha, yo le doy un sobreseimiento provisorio hasta que no aparezca un hecho nuevo o definitivo al abogado de Nexo. Vamos a despersonalizar. Sí. Vamos a olvidarnos de Sino. Vamos a despersonalizar. Sí. Abogado de Nexo. Sí. Abogado de Nexo, pues en esto que se explica mediáticamente es más o menos como el primo hermano de Satanás. Sí. Porque así pues se explica. Sí, ¿verdad? Así mismo. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, señor. Bueno, darle un sobreseimiento y el juez prácticamente como que tiene que irse nomás ya al mercado 4 y decir, yo soy el Judas Kai del próximo San Juan. Porque eso pues es lo que se generó con este tema. Cierto, tenés razón. Pero para sopesar eso te digo lo siguiente. Una de las principales virtudes que tiene que tener el juez es sustraerse de eso. Sí. Coraje. Si el juez no tiene coraje, no tiene valentía, entonces es un mal juez, por más de que haya leído 200.000 libros y haya estado bendecido por el Papa, ¿verdad? No, si vos no tenés coraje y no tenés la valentía suficiente para juzgar y no fundirle la vida a alguien al pedo, entonces son un mal juez. Bueno, pero vamos a ir al peor escenario de vuelta. ¿Cómo el fiscal va a probar en juicio que Aníbal Sino estaba en connivencia con el Ujier? O sea, ¿qué prueba va a usar? Y no sé. Porque el relato, la presunción no es una prueba. No. ¿Qué prueba va a usar? Y no sabemos. Yo creo que ahora lo que estaban peleando estos fiscales es que esa confesión de los Ujieres se convierta en testimonios, de indagatoria pasada a testimonios, y ahí sí está obligado a decir la verdad y en una serie. Pero no encuentro otro método. Pero el testimonio tiene el peso suficiente para una condena. No es suficiente. Hay que acompañar con... Tiene que tener otras pruebas más todavía en casos, así como esto de producción de documentos no auténticos, prevaricato, etcétera. Sí, tienen que seguir la ruta de la plata y tienen que haber una conversación de WhatsApp que esté perita. O sea, algo tiene que haber. Así mismo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Por favor, cuando quiera. Te juro que terminé más mareado de lo que... así, me voy con la cabeza a 1000 y mañana voy a centramar esto, voy a ver a quién le puedo llamar, ¿verdad? Chapulín Colorado. ¿Alguien le va a preguntar qué pasó acá? Sí. Bueno, doctor Álvarez con nosotros. Esta noche el representante legal de Aníbal Sino, abogado de la firma Nexo S.A. Un caso dificilísimo porque lo que el doctor Arias explica es la realidad, es la justicia pues fría, es técnica, es lo que hay en el expediente, no es lo que se comenta en los medios, ni en público, ni en las redes, es lo que hay en el expediente. Entonces, como ya hablamos de lo que hay en el expediente, hay una incongruencia con lo que se discute en público. Nos vamos nosotros, señores. Este capítulo ponemos de vuelta a las 23 para la gente que llega más tarde a la casa y mañana todos los cortes en redes sociales y también el programa completo en nuestro canal de YouTube. Que pasen bien.